Proverbios capítulo 3, verso 5, es un pasaje muy conocido por todos nosotros, lo escuchamos casi, voy a decir cada semana, y creo que es la voluntad de Dios que lo repitamos, ¿verdad? Porque tiene mucha enseñanza. Miren el consejo que dio Salomón a la nación, porque sus proverbios eran leídos en toda la nación, y el consejo que él dio es el siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Eso se llama dependencia total de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando hacemos esto, vamos a ver la bendición plena de Dios en nosotros, amén, y alrededor de nosotros, en los nuestros. Uso este pasaje para el preámbulo de nuestro siguiente tema, es la transición del reino de Saúl a David. Dios dijo que se había preparado un rey cuando le quita el reinado a Saúl. Saúl nos habla del hombre natural, aquel que usa mucho el razonamiento, la lógica y el sentido común. Pero quiero decirles que en el reino del Señor no funcionan ni el razonamiento humano, ni el sentido común, ni la lógica. Dios es sobrenatural, amén. Esa es una realidad. El evangelio de Jesucristo es sobrenatural porque transforma a las personas con un poder que viene de lo alto y las cambia a través de su preciosa palabra. Y yo quiero hablarles de un hombre de Dios que fue el segundo rey de la nación israelita, que fue David. Cómo Dios preparó su corazón. No quiero decir que Dios trajo ojeriza con Saúl o no le trató bien. Tuvieron la misma oportunidad. Lo que sucede es que uno le creyó a Dios. Otro dijo, yo creo en mis propias fuerzas, creo que las puedo hacer. Esa es la grande diferencia, hermanos. Yo creo que Dios actúa de la misma forma en este tiempo. Dios va a dar de acuerdo a la fe que tú tienes, amén. Tú vas a ser una persona bendecida de acuerdo a la fe que Dios te ha dado. El Señor no nos ha dado, como dice la Escritura, el Espíritu por medida. ¿Cuánto quieres comer, hermano? Hay bendición de Dios en la vida de todos aquellos que quieren seguir al Señor. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, ya que Él es galardonador de los que le buscan. La vida de estos personajes nos enseña fe, realmente fe. David fue un hombre muy dependiente de Dios, que supo cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, amén. Y la Biblia, pues le hace, el Nuevo Testamento honra a David, ¿verdad? En ese sentido. Si van a Hebreos capítulo 13, de favor, Hechos capítulo 13, y hermanos, lo que vamos a ver ahora, pues nos habla cómo Dios escoge y le da las credenciales de que es el ungido de Jehová. Realmente todo lo que Dios hace lo confirma y lo reconfirma. El reino de Saúl está ya en el final. Dios le dijo, por la rebelión ha sido quitado el reino de ti. Vamos a recordar ese pasaje tan duro que es primer capítulo de Samuel, capítulo 15, verso 22 y 23. Ahí nos quedamos la última clase. Ahí está verso 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, David vivió haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento pues nos habla de este grande personaje del que vamos a ver un poco de su vida hoy. Y primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, vemos las palabras de Dios al rey Saúl. Él tuvo muchas desobediencias y se llenó el vasito, ¿verdad? Entonces Dios le dice, se acabó. Versículo 1 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. O sea, el Señor no quiere holocaustos, no quiere tantos sacrificios. Si tú quieres impresionar a Dios con un sacrificio, no lo vas a impresionar. Dice que es mejor obedecerlo. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere grosura de carneros ni quiere sacrificios. Dice que pongamos atención. Versículo 23, vean ustedes cómo cataloga el Señor el pecado de rebelión. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjense que, o sea, así ve el Señor a una persona que es rebelde, como un hechicero, dice, como un adivinador, dice, y como ídolos e idolatría, ¿qué dice? La obstinación, o sea, la terquedad.
Y las palabras de Samuel a Saúl, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso está muy fuerte, hermanos, la verdad. Si Saúl hubiera sido humilde, hubiera dicho, bueno, Samuel, yo me someto a Dios, entrego el reino, tú eres el profeta, entonces tú puedes gobernar. Tú eras el juez antes de y eres el juez, ¿verdad? Tú puedes gobernar, yo me espero hasta que el Señor designe, o sea, el Señor ya me desechó. Pero si tú ves la vida de Saúl, persiste, ¿verdad? Persiste, él no se quita, era muy obstinado. Es más, él crea en sus hijos un deseo de que ellos perpetuaran el reinado a través de ellos, ¿verdad? Entonces les dice a sus hijos, ustedes tienen que seguirme, ¿verdad? Ustedes van a gobernar en lugar de mí. Sin embargo, Dios no dijo que sus hijos de él se iban a sentar en el trono. Entonces, un observador en ese tiempo hubiera dicho, ¿qué va a hacer Dios? Hermano, a Dios no le toma nada por sorpresa. Dios sabe todas las cosas, Él sabe cómo gobernar, cómo hacer, amén. Dios no necesita ayuda, amén, amados, de nadie. Dios sabe cómo gobernar, esa es la realidad. Y presentar a los mejores hombres. Aquí la nación de Israel recibió una lección, porque ellos también buscaban lo natural. Si el Señor les hubiera puesto a David como primer rey, no lo hubieran recibido. ¿Sabes? Porque David era un hombrecito de 1.60. Entonces, ¿cómo este cuatito? Que no es apto para la guerra, ¿verdad? Cuando vieron a Saúl que medía 1.90, dicen, este cuate se puede enfrentar con los gigantes de Gat. Porque en Gat había una raza de gigantes de donde venía Goliat. Además dicen los que han escarbado más esto, que eran 5 hermanos con Goliat, 5 gigantes. Entonces eran enemigos acérrimos de los judíos, de los israelitas, los filisteos. Entonces Dios les puso a Saúl. Y la verdad no es que Dios imbuyó a Saúl para que hiciera el mal. Saúl decidió vivir de esa forma, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos es que Saúl no dice, bien Señor, pues me someto, sino él sigue adelante en su desesperado y loco parecer. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16. Los que van siguiendo las enseñanzas, tengo la enseñanza de la semana pasada. Si necesitas el disco, yo te quemo el disco. ¿Alguien quiere la enseñanza de la semana pasada? Para que la escuches y no pierdas la hilación. Algunos de ustedes han estado en todas las enseñanzas, para que tengas un panorama más o menos de todo el Antiguo Testamento. Entonces, primer capítulo de Samuel, capítulo 16. Vean ustedes la situación en que vive Samuel, el profeta, al ver lo que le sucede a Saúl. Quiere decir que Samuel llegó a apreciar a Saúl, hermanos. Samuel era un hombre de Dios que amaba al pueblo de Dios. Samuel no dice, bueno, Jehová ya lo hizo y dijo Saúl para que se te quite. Hermano, le dolió mucho, ¿verdad? Dice que este hombre, el profeta, oraba fuertemente por Saúl. Dice el verso 1, se dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea, le dice, tú vas a ir a visitar a Isaí. Isaí es el nieto de esta hermanita Ruth de Moab. Fíjense Ruth hasta dónde trascendió, ¿verdad? Entonces el rey Samuel, muy obediente, pues va a la casa de Isaí, el papá de David, y le dice, vengo a comer con ustedes y a ofrecer el sacrificio a Jehová. Le dicen, ¿a qué vienes? Es pacífica tu venida. El profeta en un hogar decía, ¿qué pasó, no? Pues imagínense el profeta Samuel en ese tiempo, ¿verdad? O sea que Isaí dice, ahora, ¿a qué viene Isaí, el siervo de Jehová? Y hermanos, el Señor le dice a Samuel, es tiempo de que me unjas al que yo voy a poner como rey, que va a sustituir al rey Saúl. Y le dice Isaí, que bueno, están aquí tus hijos. Y dijo, sí, aquí están mis hijos los mayores. Entonces les dice, mira, pues Dios me manda a que yo haga algo por uno de tus hijos. Entonces les dice, pónganse de pie. No dice esto la Biblia, ¿no? Pero seguramente que pónganse de pie. Y Samuel ve al más grande, que era el mayor, y era una persona alta, no tan alto como Saúl, pero Samuel piensa, seguro, este es el ungido de Jehová. Otra vez mente natural. Dios le dice, no, Samuel, no es lo que miran tus ojos miran lo que tienes enfrente. Pero Dios mira el corazón, ¿sí? Entonces Samuel dice, bueno, es este. Entonces de seguro jugó a las adivinanzas, ¿no? Nos habla de la naturaleza humana, fallamos. Y va con el segundo y dice, seguro es este.
Y le dijo Dios, tampoco es este, mano. Te equivocaste por segunda vez. Queda uno de los presentes y dice, ¿es él entonces? Tampoco es, le dice. Y le dice, ¿no tienes otro hijo, Isaí? Sí, es mi hijo David, que está en el campo cuidando las ovejas. Pues manda inmediatamente por él y tráelo. Cuando llega David, el Espíritu Santo habla a Samuel y le dice, este es el rey que va a sustituir a Saúl. Era un joven de 16 años, hermanos. 16 años. Era un hombre que estaba naciendo a la vida. Recuerden que en el pueblo de Israel los gobernantes podían ocupar un puesto hasta los 30 años. Entonces Dios estaba ya ungiéndolo cuando él tenía 16 años. Lo que hace Samuel, le unge, ¿sí? Y hermanos, el Espíritu Santo viene sobre David. La vida de David, de por sí era un hombre piadoso, por lo que vemos. Entonces David, si tú ves su biografía, dicen que era un hombre muy educado, que era muy prudente en la forma de hablar, el respeto para todos. Era muy prudente en hablar. Di conmigo, prudente en hablar. Nos hace falta esto, ¿verdad? O sea, 3 veces lo repite. Dice, era un hombre muy prudente en palabra. O sea que era muy sabio, muy cuidadoso. Entonces, él no sabe lo que viene, pero ya Dios lo había preparado, como lo vamos a ver. Dios había preparado al que sustituiría al rey Saúl. Capítulo 17. Las cosas se ponen difíciles en el reino de Israel. Dice el verso 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es ¿de qué? ¿De qué? ¿Soco a qué jurisdicción pertenecía? Dice Judá. Entonces los enemigos se meten a tu territorio. Es como si los primos, los gringos, se metieran a Baja California. Así, aquí nos ponemos y aquí ponemos nuestro ejército. ¿Qué íbamos a hacer los mexicanos? Pues bienvenidos, ¿verdad? Ya. Mexicanos al grito de guerra. ¿No dice el himno nacional? Que si alguno osare pisar nuestro territorio, que ahora sí que se ponga en las manos de Dios, ¿verdad? Porque los mexicanos somos buenos para defender nuestro territorio. Bueno, aquí el enemigo se mete a la tierra del pueblo de Dios para amedrentarlo. Entonces traen el gran ejército, no están en su territorio, sino realmente vienen a provocar. Están provocando al pueblo de Dios. Y dice, se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. Pusieron un campamento y dijeron, Israel, aquí estamos en tu tierra. Están provocando para que alguien se animara a atacarlos. Versículo 2. Dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos, la parte plana. 2 cerros, uno en cada cerrito y el valle, ¿verdad? Y hermanos, empieza la provocación del pueblo filisteo, versículo 4. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, 2,90 aproximadamente, un sujeto de mucha altura, ¿verdad? Más o menos de la altura de esto, hermanos, tiene 3 metros, ¿verdad? Entonces era un hombre muy alto, corpulento, pesado, y dice el versículo 5, dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, era muy fuerte. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Este personaje va armado hasta los dientes, bien pertrechado, trae un casco, trae una careta, trae un chaleco antibalas, antilanza y aún las piernas con bronce, ¿verdad? Entonces, él dijo, nadie me puede derrotar, ninguna flecha me puede dar. Este hombre era muy confiado, se llama mente natural, ¿verdad? Cuando yo puedo vencer, yo puedo hacer porque creo que lo puedo hacer. Hermano, no, se llama mente natural. Y pues este hombre viene a provocar al pueblo de Dios. Versículo 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, a todo el ejército, diciéndoles,
¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y